Lo mío sería como una especie de testimonio regional, lo que ha ocurrido un poco en la costa después de la muerte. Hubo incluso un editorial, el ensayo mío que aparece en el libro, es un estudio, un editorial collage, sacó 6 libros sobre García Márquez en un solo paquete, pero de los 6, 5 eran biográficos, ¿no? Salió un libro de la hermana de García Márquez, Aída, hablando sobre la infancia de García Márquez. Salió un libro de José Luis Díaz Granados, que es primo, recordando los inicios de él como escritor con su primo García Márquez en Bogotá. Es decir, prácticamente la reflexión se ha centrado en torno a anécdotas sobre García Márquez. Y esto, lo que han privilegiado las editoriales a nivel nacional, es lo mismo. Por ejemplo, reeditaron ya por la 3ª o 4ª vez el texto de Plinio Puleyo sobre García Márquez. Hubo un trabajo de Gustavo Castro Caicedo sobre los 4 años de García Márquez en Zipaquirá, donde, bueno, otra vez las mismas peleas provincianas tratando de decir que García Márquez salió hecho fue de Zipaquirá, ¿no? Igual otro periodista, apellido Font, ha hecho básicamente lo mismo. Lo que voy a leerles es un poco en función de que se cumplen los 50 años de 100 años de soledad y quería proponer como una especie de temática que pudiera desarrollarse. Ahora que como en Tombeau de Edgar Allan Poe de Mallarmé, García Márquez está tal como en sí mismo la eternidad lo cambia, ahora que está representado por la plena autonomía de su obra, a la que le toca defenderse sola, ahora cuando las cenizas reposan tranquilas en un recinto universitario cartagenero, ahora es la hora de rendirle el homenaje más que merecido por el legado de su narrativa y de su periodismo de la manera más apropiada para un escritor, leyéndolo. Es preciso que sin las presiones de su presencia poderosa, sin los milagros que hace la cara del santo y sin los replanteamientos que traería la publicación de una nueva novela o de un cuento, las alteraciones que introduciría en el orden y el sistema de su producción literaria. Nos tocaría leerlos con libertad, sin temores ni expuestos a las agresiones de los guardaespaldas de su prestigio, al parecer perenne, ni a las sanciones de sus áulicos. Esa lectura libre incluiría el balance sensato de sus aportes y limitaciones, la atención minuciosa al diálogo de su obra con los diversos contextos que la cobijan y con las literaturas que la estimulan. Todo lo anterior implica volver al García Márquez esencial, al inicial, al joven que lúcidamente quería tomar la palabra en el sonoro pero vacío parloteo de la literatura colombiana de su época, dominado por la poesía de Piedra y Cielo y la narrativa greco-caldense o greco-quimbaya. Estas relaciones se han postulado desde Germán Vargas y Alfonso Fuenmayor hasta Jacques Gillard, pero no se ha desarrollado a partir de los textos. Si uno examina lo que han propuesto estos escritores, en ninguno hay una mención siquiera de un cuento de un escritor caldense. Entonces, valdría la pena mirar, hacer el estudio puntual de cuál fue la transformación de la narrativa de esos escritores caldenses a lo que vino después de García Márquez. Entre los puntos que habría que observar de manera viva está el ejercicio de su vocación como una forma de vida y de felicidad, como una consagración, el haberse atrevido a jugársela, a diferencia de tantos autores anteriores o posteriores que solo trabajaban o escribían los weekends. A sus propios paisanos, García Márquez les dio esa lección que no supieron asimilar del todo. Muchos de sus contemporáneos no entendieron con quién estaban tratando el alto valor de su vecino. Hay el caso de uno de los integrantes del grupo de Barranquilla que se llamaba Quique Scopel, era fotógrafo muy amigo de Cepeda Zamudio, y se recuerda una anécdota en que Quique Scopel se acercó a García Márquez y le dice: maestro, necesito un favor, fíjese que tengo 2 amigas y necesito a alguien que me haga la segunda, ¿usted no puede ayudarme aquí a solucionar ese problema? Y él le dijo: no, tengo que terminar el capítulo de una novela que estoy escribiendo, pero ¿y a usted acaso están pagando algo por esa novela? Y me dijo: no, pero es que tengo que terminar hoy un capítulo de esa novela, ¿no? Es decir, esa disciplina de hierro que manejó García Márquez desde pequeño, el mismo José Félix Fuenmayor recordaba que estaban reunidos en Galapa,
se iban a una finca que él tenía, José Félix, el autor de La muerte en la calle, y todos empezaban a emborracharse y García Márquez jugando con el vasito del trago, y cuando ya todos se habían emborrachado, se regresaba a las oficinas del Heraldo y empezaba a leer y a escribir, y los otros regresaban prácticamente como a los 3 días, ¿no? Entonces, ahí está un poco la diferencia de los resultados, la obra inconclusa que dejó Cepeda Zamudio, los cuentos que nunca se publicaron ni de Alfonso ni de Germán Vargas. De manera tajante, García Márquez estableció el contraste entre dos tipos de escritores, los que querían escribir, siguiendo el consejo de Rainer María Rilke, si puedes vivir sin escribir, no escribas, y los interesados en la vida literaria, en los congresos, los cócteles, los premios, los lanzamientos de libros, las conferencias. García Márquez se negó del todo a esas distracciones hasta cuando la fama se lo impidió ya de una manera absoluta. Le tocó asistir a la televisión, conceder entrevistas, pero mientras pudo evitarlo, lo hizo, ¿no? Convendría asimismo mirar el diálogo de su obra con la literatura regional, nacional y universal, mirada como pedía José Lezama Lima en el centro de su contrapunto, es decir, en la relación de afinidad o contraste, de reminiscencia o ruptura con los grandes autores que estimularon su producción. No conozco un estudio a fondo, excepto la un poco desinformada y irresponsable ensayo de Seymour Menton sobre la relación entre García Márquez y Héctor Rojas Erazo, que fueron prácticamente paralelas, tanto en su periodismo como en su narrativa. Hoy lo que circula, pero más que todo en charlas de café, es como la compasión, el dolor, estimulado por las quejas finales de Rojas Erazo, de que siempre estuvo lamentando, ay, si García Márquez hubiera pronunciado una frasecita sobre mi obra, que perfectamente hubiera podido como resarcirlo de la pobreza, ¿no? Así como Héctor Rojas Erazo, habría que mirar la obra de García Márquez en relación con otros autores que fueron sus paradigmas. Los casos de Rabelais, ha sido enunciado, se ha hablado de Bakhtin, pero la relación entre García Márquez y Rabelais nadie la ha profundizado. O el caso de Joyce y de William Faulkner. Así como algunos casos, antecedentes locales que no han sido mirados. Había un escritor que se llamaba Antonio Brujés Carmona, quien fue el de los primeros en publicar reflexiones sobre la cultura popular del Caribe colombiano, y tiene un cuento de 1940 que anticipa las fórmulas que utiliza García Márquez en los funerales de la mamá grande. Y hay ya un personaje que firma un pacto con el diablo, que toca el acordeón, y la historia comienza justamente con la muerte de ese personaje, es decir, un poco la estructura de lo que fueron los cuentos posteriores. O el caso del psiquiatra José Francisco Socarrás, que publicó un libro de cuentos, Viento de Trópico, que es un inventario de todos los temas de la literatura del Caribe que luego se van a explorar. Si uno lee un cuento que se titula El Coronel, va a encontrar que prácticamente lo de las piedras prehistóricas de Macondo está allí, ¿no? Un aspecto que convendría revisar es el de su posición frente al tema de la identidad, el golpe de Estado que le dio al centralismo andino junto con el grupo de escritores que lo secundaron en su gesta. Tal concepción que contribuyó a ver el país como era, es decir, como un conjunto de países, la mayoría de los cuales habían sido confinados a la marginalidad, excluidos de la corriente central de la literatura y de la cultura. Pero no hay duda de que García Márquez en su actitud exageró, y esa visión caricaturesca que presentó de los Andes, aun cuando tiene algunos elementos reales, no es del todo válida, habría que empezar a cuestionarla. E incluso García Márquez no es ajeno a esa influencia de los Andes, y creo que la gran diferencia que separa a García Márquez de los otros autores del boom es justamente esa tradición gramatical que él cuestiona, esa lectura del siglo de oro, de los poetas del 27 español que no tenían los otros autores del boom que normalmente leían, eran las traducciones de los escritores norteamericanos, ¿no? Otros puntos serían la relación con la cultura popular, las fuentes indígenas, que Juan Moreno Blanco ha explorado con acierto y originalidad. Yo mismo he estado estudiando las relaciones entre García Márquez y la música de acordeón y sé que hay mucho todavía por hacer en ese campo, ¿no? Asimismo, las relaciones de sus obras con la historia se ha profundizado en 100 años de soledad y la masacre de las bananeras y la guerra civil,
pero la presencia de la historia en El amor de los tiempos del cólera, donde el amor y de otros demonios no ha sido profundizada. La historia de Bolívar sí ha sido mirada sobre todo por críticos extranjeros. En Colombia la pelea fue los santanderistas contra los partidarios de Bolívar. García Márquez como cuentista, por ejemplo, tampoco ha sido abordado de una manera competente, con la excepción del trabajo del jesuita Luis Carlos Herrera, muy mediocre por cierto. Este es un trabajo por hacer. No hay un estudio panorámico de la cuentística de García Márquez desde sus comienzos hasta el final. Lo hay por etapas. Por ejemplo, Jacques Gillard, en ese libro que menciono acá, Así leía García Márquez, hace un ensayo sobre los cuentos de Ojos de Perro Azul, pero de resto no hay, como quien dice, más nada. En conclusión, a 2 años de la muerte de García Márquez, es importante que comencemos a estudiarlo de la manera más pertinente, que es leyendo sus obras en profundidad en el centro de su contrapunto. Ante todo quiero agradecer la invitación para el lanzamiento de esta obra que recoge estudios muy interesantes sobre la obra de García Márquez y para poder expresar en esta noche algunas ideas alrededor de García Márquez como premio Nobel frente al otro premio Nobel colombiano, el de la Paz, el que recibió el presidente Juan Manuel Santos en este año. Pero al mismo tiempo analizar un poco el presente de nuestra historia a la luz de la escritura garcía-marquiana. El coronel Aureliano Buendía le había hablado de la fascinación por la guerra. José Arcadio II llegó a la conclusión de que el coronel Aureliano Buendía no fue más que un farsante o un imbécil. García Márquez, página 354 de la edición de la Real Academia. En 100 años de soledad, por supuesto. No es por azar que en la firma del primer acuerdo de paz realizado el 26 de septiembre de 2016 en Cartagena, los 2 oradores centrales, el presidente Santos y el máximo dirigente de la guerrilla, Rodrigo Londoño Echeverri Timochenko, hayan citado al premio Nobel colombiano Gabriel García Márquez. El presidente dijo: Gabo, el gran ausente en este día, que fue artífice en la sombra de muchos intentos y procesos de paz, no alcanzó a estar aquí para vivir este momento en su Cartagena querida, donde reposan sus cenizas, pero debe estar feliz viendo volar sus mariposas amarillas en la Colombia que él soñó, nuestra Colombia que alcanza por fin, como él dijo, una segunda oportunidad sobre la tierra. Hasta allí la cita de ese discurso. El jefe guerrillero terminó su intervención dando la bienvenida a esa segunda oportunidad sobre la tierra. Eso fue días antes de que el pueblo colombiano, cuya alma conocía también el escritor de Aracataca, manifestara desidia frente a un acuerdo que veía mucho más político que histórico y no participara en el plebiscito, 63% de abstención. O expresara en las urnas su negativa a refrendar lo pactado en La Habana, enardecido por un caudal de mentiras sobre cómo podría afectar sus vidas si votaban el sí. Incremento de los impuestos para pagar salarios y prebendas a los guerrilleros, ataque a la familia que tendría que aceptar que sus hijos se volvieran homosexuales, posibilidad casi inmediata de una presidencia de Timochenko, conversión en un país castrochavista. Todos recordarán las declaraciones del gerente de la campaña del no, Juan Carlos Vélez Uribe, en donde no sin una buena dosis de cinismo, revelaba indiscretamente que lejos de buscar explicar los acuerdos, se dedicaron a provocar la indignación de la gente para que, comillas, saliera a votar berraca, cierra comillas. Por supuesto, la estrategia empleada no fue generalizada, sino dirigida a núcleos de población específica. En emisoras de estratos medios y altos, nos basamos en la impunidad, la elegibilidad y la reforma tributaria, mientras en las emisoras de estratos bajos nos enfocamos en subsidios,
En cuanto al segmento en cada región, utilizamos sus respectivos acentos. En la costa, individualizamos el mensaje de que nos íbamos a convertir en Venezuela. Hasta allí la cita de este gerente. El resultado del plebiscito del 2 de octubre de 2016 fue visto fuera de Colombia como un ejemplo más del realismo mágico que nos circunda. El acuerdo logrado después de largos 4 o 5 años de propuestas y contrapropuestas no logró el respaldo del pueblo, sabiendo que el mayor bien para un país es la paz. Se dice que es el resultado de la polarización causada por las negociaciones en La Habana, pero en realidad la sociedad colombiana históricamente siempre ha estado polarizada en dos bandos: creyentes y no creyentes, liberales y conservadores, pobres y ricos, guerrilleros y no guerrilleros, belicistas y antibelicistas. 100 años de soledad subraya esa contienda fratricida en el campo político. El coronel Aureliano Buendía promovió 32 levantamientos armados y los perdió todos. Al final reconoce que solo se pelea por orgullo o, comillas, por algo que no significa nada para nadie, cierra comillas. No tengo duda alguna de que una relectura de 100 años de soledad en el contexto de las negociaciones de paz iluminaría muy bien las dificultades para llegar a un acuerdo final. En la novela, el narrador relata la llegada a Macondo de 6 abogados de levita y chistera que soportaban con estoicismo el bravo sol de noviembre. Han venido a negociar la paz con Aureliano Buendía. El jefe liberal de los levantados en armas, comillas, escuchó en silencio las breves propuestas de los emisarios. Pedían, en primer término, renunciar a la revisión de títulos de propiedad de la tierra para recuperar el apoyo de los terratenientes liberales. Pedían, en segundo término, renunciar a la lucha contra la influencia clerical para obtener el respaldo del pueblo católico. Pedían, por último, renunciar a las aspiraciones de igualdad de derechos entre los hijos naturales y los legítimos para preservar la integridad de los hogares. Hasta allí la cita de 100 años de soledad. Con la clarividencia que le da el conocer en profundidad las causas del conflicto, García Márquez prácticamente las enumera en esta cita. El primero es el problema de la tenencia y posesión de la tierra. Y no es problema de un grupo o de una ideología, sino un problema social y político que no ha tenido una solución ni justa ni definitiva. Los grupos paramilitares tenían como uno de sus objetivos también realizar por la fuerza una verdadera reforma agraria y por lo tanto hicieron que la tierra cambiara de propietarios en una proporción escandalosa. Y hoy, después de muchos años de realizado el despojo, si alguien se atreve a reclamar la tierra que les fue arrebatada, es porque, comillas, se quieren hacer matar. Oiga, cuénteme, ¿usted se quiere hacer matar? Pequeño artículo del Tiempo, 22 de noviembre de 2016. El segundo tiene que ver con las creencias y el intento de imponer una forma de vida, una moral cristiana. Los estudiosos ya han comenzado a plantear hipótesis sobre el apoyo masivo de las iglesias cristianas al no. En una sociedad laica, secularizada, ven poco margen de maniobra para sus actividades. La Iglesia Católica quedó en una especie de limbo porque por una parte el respaldo del Papa Francisco fue abierto y directo, mientras que los jerarcas colombianos solo parcialmente siguieron sus orientaciones. Por último, el modelo de familia y en consecuencia el modelo educativo fue también en esta ocasión una razón para la discordia. Varios sectores vieron con horror la amenaza que representa la llamada ideología de género y la encontraron en el acuerdo final profusamente, guiados en su búsqueda por vigilantes pastores. No faltaron tampoco profetas que anunciaban una desgracia inminente. Los hijos iban a ser convertidos en homosexuales, las hijas en lesbianas, porque ahora los infantes podían escoger el género. Pero en realidad todo lo anterior se compendia en una sola oración, como muy bien lo entendió y lo expresó el coronel Aureliano Buendía, comillas. Lo importante es que desde este momento solo estamos luchando
por el poder. Cierra comillas. Y así entendemos que todo lo demás es secundario, cuando no, muchas veces simplemente cháchara. Y tampoco hay dubitación en que la lucha por el poder no es solo entre los levantados en armas y el gobierno, sino dentro del mismo establecimiento, como lo ha señalado el escritor Héctor Abad Faciolince. Comillas, Santos y Uribe quieren lo mismo, ser ellos cada uno los protagonistas del acuerdo, y que el protagonista no sea su adversario político. Es un asunto humano, demasiado humano, de pura vanidad. La paz sí, pero si la firmo yo. Cierra comillas. Esta rivalidad se ha incrementado ahora con el segundo premio Nobel de un colombiano, el de la Paz 2016, concedido a Santos, más como un estímulo que como una recompensa por metas alcanzadas. La obra de teatro más representada en Colombia, Guadalupe años 50, se desarrolla alrededor del jefe de la guerrilla liberal en Los Llanos, respuesta al asesinato en 1948 del líder popular Jorge Eliezer Gaitán, quien junto a sus tropas firmó el armisticio y entregó sus armas en 1954, para terminar meses más tarde asesinado por la misma policía secreta del régimen. Los grupos que se desmovilizaron en los años 90 sufrieron una continua hostilidad y falta de planes efectivos para su reinserción en la sociedad. En 1994, el grupo disidente Renovación Socialista firmó un acuerdo de paz con el gobierno de César Gaviria, pero sus líderes fueron asesinados por el ejército. Entre los años 1984 a 1997, la Unión Patriótica fue sometida a un genocidio político. En la ficción garcía-marquiana, tan solo 2 meses después de la firma del Tratado de Neerlandia, los más decididos instigadores de la guerra civil, comillas, estaban muertos o expatriados o habían sido asimilados para siempre por la administración pública, cierra comillas. Según el somero recuento histórico y ficticio anterior, se puede deducir que en verdad la sociedad colombiana no está dispuesta a perdonar y a reinsertar a la sociedad a quienes se han enfrentado a ella. Más allá de las estrategias de campaña electoral, esta es una de las razones esenciales que explican el triunfo del no en el plebiscito previsto para refrendar el Acuerdo de Paz de La Habana. Más que un acuerdo, en el fondo prefieren un castigo ejemplar en nombre de la justicia, sin importar que el grupo ilegal no fue vencido en armas. Y nunca van a estar satisfechos con lo pactado. Lo que los negociadores debieron planear cuidadosamente es cómo evitar el río de sangre que se avisora en el inmediato futuro, cuando desde ya se está planeando y ejecutando la muerte de líderes comunales. Lo que hemos de admirar en García Márquez es su gran capacidad para captar esa realidad colombiana que hace que lo que escribió ayer sea una radiografía vigente de los sucesos de hoy y quizá una voz profética para lo que vendrá mañana. La montaña rusa causada por las noticias de las últimas semanas parece haber sido anticipada por su propia prosa novelística. Muy bien sabía García Márquez que, comillas, era más fácil empezar una guerra que terminarla. 100 años de soledad, página 199 de esa edición de la Real Academia. Pero bien vale la pena continuar la búsqueda de una posibilidad real para el triunfo de la utopía de la vida, donde nadie pueda decidir por otros hasta la forma de morir, donde de veras sea cierto el amor y sea posible la felicidad, y donde las estirpes condenadas a 100 años de soledad tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra, del famoso discurso de García Márquez al recibir el Nobel. Los últimos días del 2015 y los primeros del 2016, yo hice la lectura de la novela de Juan Gabriel Vázquez, La forma de las ruinas. No pude evitar hacerme esta pregunta. Yo creo que la gran mayoría de nuestros novelistas han escrito una literatura donde, haciéndose a la herencia que dejaron Borges, Virginia Woolf, Lewis Carroll, han puesto al lector a transitar por los laberintos del tiempo y parece que en los novelistas colombianos hubiera una constante, y es que
están empeñados en dramatizar la memoria. Esa dramatización de la memoria lo vemos en casi todos los novelistas colombianos. No me parece necesario hacer la lista de todos esos narradores colombianos que han construido ficciones sobre lo que somos, sobre la relación de tiempo, pasado y futuro de lo que somos, haciendo del tiempo algo que ya no funciona de manera unidireccional. Y por eso hablo yo de una dramatización de la memoria, porque parece que definitivamente no han aceptado eso que se llama historia, que consiste en organizar el tiempo en el vector unidireccional. Y se rebelan contra la posibilidad de que haya una historia y de que haya una secuencialidad que pueda ser consecuente con esa idea de que la historia tiene un sentido y que hay una progresión y hay un progreso. Una de las preguntas que yo me hago al respecto es, bueno, esos novelistas, esa escritura literaria, ¿cómo puede ser entendida dentro de la polis? ¿Cómo existe en la polis una idea o una concepción o un consenso sobre el curso de esa temporalidad que se llama historia o que se sigue llamando historia? A propósito de esa polis, yo creo que no podemos negar que termina siendo chistoso lo que cotidianamente la polis, las palabras de la tribu alimentan como idea sobre ese curso de la temporalidad, esa relación de articulación del presente, el pasado y el futuro. Chistoso como esto, yo tengo una hija de 8 años, ella vive en Bogotá, la mamá le dijo cuando los indígenas organizaban después del no, el no del plebiscito, en Bogotá sucedieron muchos eventos políticos para confirmar, digamos, el deseo de las comunidades por una negociación. Bogotá va a ser entonces, entre comillas, tomada por los indígenas para hacer ver la posición de los indígenas con relación a la situación, y la mamá de mi hija le dice, vamos a recibir a los indígenas. Y mi hija, de 9 años, le dice, en el colegio me dijeron que en la conquista habían acabado con los indígenas, no hay indígenas. En los medios de comunicación, porque la polis yo pienso que está ahí, hemos escuchado muchísimas personas que dicen esta frase con algunas variantes. Bueno, dentro de una frase dicen esto, el conflicto de 50 años. ¿Acaso el conflicto en nuestro país tiene 50 años? No, pero en la polis, en los medios de comunicación todo el tiempo escuchamos decir eso. Es decir, yo creo que la escritura literaria, nuestros novelistas son importantes porque ellos se están rebelando contra esos funcionamientos y esas concepciones y esos consensos del curso de la historia que han llenado la polis y han llenado la memoria de la polis, o más bien la desmemoria de la polis y la desmemoria de nuestros jóvenes. Los estudiantes que tenemos en nuestras aulas son estudiantes que están entre 20 y 25 años, a veces menos, pero son estudiantes que no conocen la historia, uno les hace referencias a la literatura colombiana y forzosamente eso tiene que ver con la historia y nuestros estudiantes no conocen la historia. Bien, yo creo pues que mientras en la polis vivimos una idea de la temporalidad que es consecuencia de toda una tradición historiográfica, teleológica, que prácticamente hizo la operación de nacionalizar el pasado, que coincidía con los intereses de las élites fundadoras de la nación. Yo creo que para contrarrestar esa nacionalización del pasado que sucedió en nuestro país y que entró en los consensos y entró en las mentalidades y entró en los implícitos, yo creo que podríamos decir que nuestros novelistas, para enfrentarse a la nacionalización del pasado, han hecho y continúan haciendo en sus novelas la dramatización de la memoria, que me parece es lo que caracteriza con La forma de las ruinas toda una tradición de los escritores colombianos. Otra cosa que me pregunto es, bueno, ¿cómo sucedió esto? ¿Cuándo sucedió esto?
A mí me parece que esto de la dramatización de la memoria y esto de enfrentar los consensos de la tribu acerca del sentido de la historia y acerca de un sentido de la historia que acarrea consigo el olvido, el fuerte olvido que hay en nuestras conciencias colectivas, a mí me parece que es necesario interrogarse sobre cuándo fue que esto empezó a tener lugar en la tradición literaria que es la nuestra, en nuestros escritores, en nuestros novelistas. Novelistas que casi todos han escrito novelas históricas y novelistas que tienen la gran obsesión de comprensión de nuestra cultura, nuestros problemas, nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro. Yo creo que eso comienza en la literatura colombiana con el primer texto periodístico que escribió García Márquez en el diario El Universal, fechado en Cartagena el 21 de mayo de 1948. Abad Faciolince dice una cosa que me parece bien interesante y es que es bien paradójico que una de las mayores desgracias de el país, de la historia de nuestro país, que como fue el Bogotazo, es paradójico que eso haya hecho posible que García Márquez haya abandonado Bogotá y que se hubiera encontrado entonces en estos momentos empezando su labor periodística. Esto pone a García Márquez definitivamente fuera del propósito de ser un abogado y lo mete directamente en el quehacer cotidiano del periodismo. Yo simplemente quiero resaltar algunas cositas del texto. Yo creo que se ha leído demasiado, de manera demasiado superficial, pero recuerden ustedes que es un texto escrito bajo la censura. Bien, yo leo en ese texto cosas como estas: la garganta metálica que anunciaba el toque de queda, la orilla tremenda donde se doblaba nuestra libertad, un silencio grande, pesado, inexpresivo. Es decir, que este García Márquez, en su primer texto periodístico, ya está tomando unas posiciones con relación a sus contextos históricos. Yo señalo que los cuentos que ha publicado años antes son cuentos que fueron publicados en la separata Fin de Semana y el Dominical del Espectador. Si uno se pone a mirar esos cuentos son cuentos de tramas que están dentro del círculo de la intimidad, son cuentos psicológicos. Yo diría que son cuentos que no tienen contexto histórico. A mí me parece que aquí el García Márquez que escribe esto ya es un García Márquez que tiene conciencia de que su escritura está relacionada con la comprensión del tiempo. El tiempo que se vive, ese tiempo del Bogotazo es el tiempo de la censura, ese tiempo de la violencia. Y a mí lo que más me llama la atención aquí es esta operación que hace al finalizar. Voy a leer las dos últimas frases. Parecido en algo a ese silencio hondo, imperturbable que antecede a las grandes catástrofes. Hundidos en él, solo oíamos el miedo rebelde, impotente, de nuestra respiración, como si allí afuera, en la bahía, estuviera aún Francis Drake con sus naves de abordaje. Creo que ya aquí hay una operación que va a ser muy, muy constante y muy duradera en la obra garciamarquiana, en la escritura garciamarquiana. Esa operación de juegos con los laberintos de los tiempos. Estamos en el tiempo de la violencia y termina cerrando con la sensación opresiva del sitio de Cartagena. Es decir, salta en su escritura mezclando tiempos. Veamos, por ejemplo, el primer capítulo del Otoño del Patriarca. Hay un alivio porque eso ha sucedido al fin, la muerte del dictador. Pero ese alivio tiene un bemol. En el fondo se ve el paisaje lunar donde estuvo el mar. Quiere decir que todo el tiempo hay un contrapunteo de tiempos diferentes que finalmente revelan que el tiempo no pasa. Porque yo creo que es la sensación que me ha dejado cuando yo he cerrado y he terminado la lectura de la novela La forma de las ruinas. Para los novelistas colombianos parece que el pasado no pasara. Para el nacionalismo cultural era necesario que el pasado pasara y que el pasado quedara en el pasado y cerrado. Yo creo que la escritura literaria de los escritores colombianos ha logrado abrir el pasado, dramatizar la memoria y hacer presente en el lector
esta operación que empieza García Márquez, me parece a mí en este artículo, me parece que en este artículo ya García Márquez tiene todo un proyecto que es dramatizar la memoria y hacernos entender que el pasado no ha pasado. Y yo creo que eso es lo que han hecho después de García Márquez la gran mayoría de nuestros escritores. Dramatizar la memoria y poner en cuestión la historia teleológica que ha sido vital para la construcción del proyecto nacional elitista y excluyente que sigue siendo un proyecto político que nos gobierna. Yo terminaría diciendo que para mí es de gran valor metafórico esto del Aureliano de la memoria y del Aureliano de la clarividencia, que al volver a los campos abandonados por la compañía bananera, oye un teléfono. El teléfono repica y él contesta el teléfono y desde lejos le están preguntando que qué pasó, qué fue lo que sucedió. Y entonces él afirma, sí hubo compañía bananera, sí hubo trabajadores que dijeron no, que lucharon por sus derechos sin violencia, sí hubo muertos, muchos muertos. A mí me parece que nuestros escritores, y creo que es García Márquez el primero que lo hace, han hecho eso que está haciendo esa llamada telefónica. Están pidiendo que alguien la conteste. Agradecemos los planteamientos que nos han expuesto y socializado profesor Ariel, profesor Diógenes, profesor Juan, respectivamente. Y consideramos que es el momento de hacer la presentación del libro Gabriel García Márquez, Literatura y Memoria. Para tal fin, me permito leer el siguiente texto, que es la reseña del libro. En torno a García Márquez, la crítica ha sido prolífica. Definitivamente, la fascinación y el interés que generan sus relatos proyectan a su vez múltiples interpretaciones. Un gran número de estos análisis sobre la escritura del Nobel se han constituido en claves de lectura, que a lo largo del tiempo resultan oportunas, sobre todo porque le permiten al lector explorar la complejidad de la obra a través de nuevos elementos para su entendimiento, y de manera paralela permite visitar constantemente a Gabo a través de la novela, el cuento, la crónica y el reportaje. Estas claves surgen entre 1000 lecturas y una más que admite el texto. Todo es posible gracias a la pluralidad de enfoques y al diálogo entre estas perspectivas. La escritora uruguaya Cristina Peri Rossi valida el aporte de la crítica, en cuanto nos dice que, abro comillas, un mundo regido por una sola lectura sería insoportable, y es por eso que leer, y nunca sabemos si una lectura ha sido correcta entre todas las posibles, es determinar indicios, descubrirlos, desentrañarlos, significa poseer una visión de mundo. No hay una sola lectura, pues, y los indicios son múltiples, infinitos e inabarcables. El libro Gabriel García Márquez, Literatura y Memoria, va en esa dirección. Revitaliza las narrativas del Nobel, ofreciendo una serie de claves de lectura para el abordaje de la producción escrita del colombiano más afamado en el ámbito cultural. Esta publicación es también un homenaje al genio creativo de la costa norte colombiana. Son 31 ensayos que permiten tener un panorama más amplio de la vida y obra de nuestro Nobel en literatura. De igual manera, el libro presenta una serie de fotografías hasta ahora inéditas de Gabo, tomadas por Hernando Guerrero e Indira Restrepo. La apertura del libro está dedicada al testimonio, a la intimidad, a la amistad. Germán Vargas Cantillo y Alfonso Fuenmayor, entrañables amigos de Gabo, reconstruyen el momento sublime de las letras colombianas, la entrega del Premio Nobel de Literatura aquel diciembre de 1982. Como un collage, la sección Perfiles construye la figura de Gabo a partir de la combinación de varias voces. Harold Alvarado Tenorio y José Luis Garcés, por ejemplo, exploran la vida del escritor, los episodios más representativos entre ellos, su experiencia en la sabana cundiboyacense, el regreso a la costa caribe, el viaje a París, la estancia en Ciudad de México, el arribo a Madrid y posteriormente a Barcelona. Un periplo biográfico ligado al arte de narrar, un paso de Gabito a Gabriel García Márquez. La obra Vivir para contarla es importante en este punto. En ella García Márquez señala que cada persona tiene 3 vidas, la vida pública, la vida privada y la vida secreta. Para Michel Palencia Roth, el caso del Nobel resulta más complejo, pues él instaura una nueva categoría, la vida contada, aquella biografía que es ficcional por cuenta del mismo escritor.
Por último, hallamos a García Márquez y Un mundo que declina, en donde Piedad Bonet analiza la obsesión del Nobel por abordar, en algunas de sus novelas representativas, la muerte lenta de los valores de la época. En contextos, tercer capítulo del libro, el Caribe colombiano adquiere una dimensión importante en el desarrollo personal e intelectual de Gabriel García Márquez. Esta región del país, diversa, confluente histórica de un gran número de inmigrantes, entre los que se destacan árabes, orientales, judíos, ibéricos, entre otros, y una considerable presencia amerindia, fue el escenario posible de la multiculturalidad que encarna la novelística de Gabo. En esa dirección apunta Ramón Illán Vaca al plantear una serie de conexiones entre el Nobel y la Arenosa. Su vinculación con el Grupo de Barranquilla y las primeras publicaciones en el Magazine Crónica. Por su parte, Edgar Rey y Orlando Araujo refieren la vital experiencia del carnaval, aquella fiesta popular del tiempo en la narrativa garciamarquiana. De igual modo, ambos plantean la influencia de la cultura popular caribeña que va desde la oralidad, el matriarcado, la virginidad, las ciencias ocultas, la cocina costeña y el lenguaje cotidiano. En este recorrido contextual hallamos la propuesta de leer a Gabriel García Márquez en clave guayú. Juan Moreno Blanco sostiene que la narrativa garciamarquiana revela fuertes lazos con esta cultura amerindia y su cosmogonía. La predicción del futuro, la vida en la muerte, la clarividencia onírica son algunas categorías que permiten situar al escritor como bicultural. Pese a convergencia de voces que sugieren grandes aportes culturales en la consecución literaria del Nobel, existen interesantes reflexiones que ponen en tensión algunos asuntos propios del contexto. En el ensayo Gabriel García Márquez dejó pendiente el problema del negro. Julio Olarizegui afirma que el tema afro y sus aportes en la cultura latinoamericana no son abordados por el escritor colombiano, en tanto en sus obras se hallan representaciones caricaturescas y con poca profundidad del sujeto afro, en tanto se evita ir al fondo cultural e histórico de dicha comunidad. De igual manera, Ariel Castillo, en García Márquez y la crítica reciente en el Caribe colombiano, analiza algunas propuestas interpretativas sobre el Nobel, aun cuando las mismas no tuvieron un mayor despliegue con anterioridad. El autor del ensayo toma como referencia 3 de los 5 ejemplares críticos que fueron presentados en la Feria del Libro, dedicada a García Márquez en Bogotá en el 2015. En el caso de García Márquez es evidente que las propuestas estéticas e ideológicas a través de su narrativa hacen posible la amplitud de puntos analíticos, la transposición de fronteras culturales, la reinvención en nuevas propuestas simbólicas y artísticas. De ahí, Irradiaciones, el siguiente capítulo. Con Araceli Esparza encontramos un interesante estudio sobre la condición femenina presente en la obra de García Márquez. La autora analiza el caso de la mujer trabajadora, marginada, independiente, menor de edad, anciana, casada y viuda, a través de Úrsula Iguarán, Amaranta Buendía, Ángela Vicario, Sierva María de todos los Ángeles y Fermina Daza. La pretensión de Esparza en su ensayo es validar la dimensión humana de los personajes femeninos en los relatos, en tanto ellas no se inscriben en la lógica de la acción masculina. Son verdaderas protagonistas en cada relato, por cuanto son personificadas a partir de su sabiduría, entereza y con pleno carácter de decisión. Por su parte, María Isabel Martínez, a través de un sugestivo texto acerca del humor en la obra de Gabo, plantea la potencia de este, en tanto humaniza, subvierte y transgrede la solemnidad narrativa de los escritores latinoamericanos. La autora valida el uso constante de la ironía, así como lo hiperbólico, en los relatos, con lo que la puerta de lo inverosímil se abre hacia lo creíble. Moisés Limia nos propone ubicar a García Márquez en la corriente literaria que aborda el tema de la violencia en Colombia. Las apreciaciones descritas en este ensayo ponderan las técnicas novelísticas del colombiano, la construcción de atmósferas y contextos en los relatos, y el tratamiento del asunto de la violencia, el cual sobrepone la superficialidad y lo anecdótico propias de las primeras producciones literarias sobre el asunto. A su turno, en Malentendidos alrededor de García Márquez, Juan Gabriel Vázquez cuestiona la tesis sobre la influencia casi obligada del Nobel en la literatura colombiana en las últimas décadas. Dice el escritor bogotano que la novela como transposición verbal de la experiencia no debe estar sujeta a un modelo estilístico o a unas técnicas narrativas si ella misma no las amerita, razón por la cual el escritor debe ser capaz de explorar otras formas de hacer su relato. Vázquez, a su vez, recuerda cómo el mismo García Márquez hizo esa exploración en Faulkner y en Hemingway.
La universalidad de la obra de García Márquez permite entablar conexiones culturales y aproxima la amplitud de su universo simbólico a diferentes contextos. Es así como encontramos a Carlos Germán van der Linde analizando la obra de Gabo desde la perspectiva del cineasta brasileño Rui Guerra en su adaptación cinematográfica de La mala hora. En esa misma dirección, Gabo, el escritor bengalí de América Latina, nos muestra la trascendencia del escritor en los círculos académicos de la India, producto de la sorprendente y admirada fuerza creativa y de la entrañable similitud entre el universo ficcional macondiano con la experiencia colonial del país asiático. Por último, hallamos la tentativa de comparación entre García Márquez y Miguel de Cervantes, propuesta por el profesor Álvaro Bautista, un diálogo entre vida y obra de los autores en mención que resalta el carácter transcultural de ambos y deja entrever la influencia tanto del escritor colombiano como del español en la apertura de ideales en diferentes momentos de la historia. El epílogo de Gabriel García Márquez, Literatura y Memoria, da lugar a las lecturas. Cada autor presente en este apartado analiza una obra en especial del Nobel colombiano. Encontramos a Humberto Quiseno, quien nos presenta el amor como una experiencia estética forjada a través del lenguaje epistolar en el amor en los tiempos del cólera. Con relación al coronel no tiene quien le escriba, Carmiña Navia y Armando Baena exponen originales apuestas interpretativas. La primera, por medio de un análisis sobre el tema de la violencia y la perspectiva femenina reflejada en la esposa del coronel. Baena, por su parte, a través de un dispositivo escrito poco convencional, una tutela elaborada para el afectado, el coronel, exigiendo el derecho al sueldo de retiro. La oralidad ficticia en los funerales de la mamá grande por Amílcar Caballero de la Hoz, el general en su laberinto como metáfora del paisaje colombiano en la óptica de Fabio Martínez, y el diálogo intertextual de Kawabata y Gabo en el cuento El avión de la Bella Durmiente y la novela Memoria de mis putas tristes, formulado por Diógenes Fajardo, completan e integran esta última sección. Lo interesante de estos textos puestos en diálogo es la coincidencia de la gran mayoría de los autores al sugerir relaciones e influencias directas de García Márquez con grandes escritores consagrados de la literatura universal. Este libro es un homenaje a uno de los más grandes de las letras mundiales. Este compilado es una forma de resistencia al devenir del tiempo, en donde se exalta la magistralidad de una vasta producción escrita y se pondera el arte de la palabra. Lo que el poeta John Donne en uno de sus versos más memorables dijera, abro comillas, y ya no habrá más muerte, muerte, tú morirás. Gabriel García Márquez, Literatura y Memoria, lo reafirma con su aparición. Quisiera preguntarles la perspectiva de ustedes acerca de ese tratamiento del asunto afro, pues entendiendo que hay posiciones de la crítica que mencionan que García Márquez caricaturiza, no aborda con complejidad este asunto, diferente a como lo hace Alejo Carpentier o Jorge Amado. Entonces, sería interesante como escuchar sus planteamientos al respecto. García Márquez ha sido muy estricto en el sentido de que el escritor debe hablar de lo que conoce, ¿no? Incluso cuando Plinio Apuleyo le mostró unos cuentos de la violencia, él le dice, Plinio, ¿tú sabes cómo muerde el freno un caballo? No, bueno, tienes que saber eso para que puedas hablar de esos cuentos. Y creo que la experiencia con, digamos, la cultura afrocolombiana no fue lo suficientemente fuerte al principio, ¿no? Sin embargo, hay registros, es decir, en Nabo, el hombre que hizo Esperar a los Ángeles, ya está la presencia del negro, pero es un personaje que parece más bien un personaje follneriano, alguien que lava caballos, que baña caballos y recibe una patada y al final lo llaman los santos para que llegue a integrar el coro. Pero García Márquez tiene en los textos costeños, hay una columna dedicada a la negra que él ve sentada al lado de él en el bus. Es un texto todavía un poquito como folclórico, ¿no? Habla de Jorge Artel, que en esa época se consideraba como el poeta de los negros, pero él no lo llama el poeta negro, sino un poeta continental. Si la perspectiva que tenía en esos momentos era distinta. Yo creo que el primer registro así como serio es en Este pueblo no hay ladrones, donde nosotros sabemos por el que está contando quién se había robado las bolas de billar, pero llega un negro en esos días al pueblo, lo acusan, el policía lo golpea con la hebilla de la correa y describen exactamente cómo está todo tumefacto. Creo que es la primera presencia así como indignante. En 100 años de soledad aparecen los antillanos que llegan a trabajar en la zona bananera, pero no tiene mayor despliegue. Es que la conciencia de los negros la adquiere García Márquez cuando viaja a Angola, cuando él dedica a hacer el periodismo político, poco apoyado por Cuba,
y dice que vive como una especie de epifanía y se da cuenta que son las mismas raíces. Y nuestra literatura estaba de espaldas a la nación y empezó a hacer ese registro de lo que le faltaba. Y escribe del amor y otros demonios, aun cuando en el amor en los tiempos del cólera aparece una negra, pero aparece como la querida de El Blanco, de Juvenal Urbino. Me comentaba una amiga que ya entró a los archivos allá en Austin, que hay como 8 versiones del amor y otros demonios, muy distintas. Incluso el prólogo que aparece ahora surge como en la 5ª o 6ª versión. Al comienzo la versión de lo que ocurre con la cultura afrocolombiana es absolutamente racista. Y el tipo va como reelaborando hasta que se nutre con la información de una investigadora cubana. Entonces hay una presencia, evidentemente, no era su tema porque no lo vivió de cerca, pero tuvo el cuidado de registrarlo, ¿no? Decir que no están los negros en García Márquez o que solamente están caricaturizados, yo creo que es exageración. ¿Que son el tema más relevante? Por supuesto que no. Y estoy de acuerdo con Ariel, poco a poco fue descubriendo la presencia de ese mundo africano. Escribí un artículo precisamente, lleva ese título, El mundo africano en Del amor y otros demonios, que es donde mejor logró acercarse a la cultura, ya sin ciertos prejuicios, sin ciertas caricaturas que se hacen del negro o de la negra, y donde podemos ver que García Márquez había ido descubriendo, y lo acaba de decir Ariel, sus relatos periodísticos de Angola le han permitido acercarse a ese mundo africano un poco más en profundidad y logra transmutarlo en esa novela, convertirlo en parte de su mundo novelesco. Yo creo que al mismo tiempo García Márquez es producto de esa multiculturalidad que tenemos en Colombia. El profesor Juan ha trabajado mucho esa presencia de esa cultura indígena en su obra. Entonces está lo indígena, está lo africano, que tal vez no como quisiéramos nosotros los críticos que estuviera, y en comparación con el mundo africano de Dona Flores Deus Dois Maridos, de Jorge Amado, pues obviamente que no, porque sin conocer la cultura africana no se entiende la novela, no se entiende cómo es el regreso de Badiño después de su muerte y cómo Doña Flor va a tener ese marido prácticamente resucitado juntamente con el marido, nuevo marido, y ambos representando el polo opuesto. Eso sin la intervención de las orishás y del candomblé y de la macumba, pues no se entiende. Entonces uno tiene que ir y entender un poquito que allá en Bahía sí hay todavía esa presencia muy fuerte de la religiosidad africana en tierra brasilera. Igual la santería en Cuba, la santería en Cuba es mucho más fuerte que la santería que pudiéramos decir, entre comillas, es decir, las manifestaciones de religiosidad provenientes de África en Cartagena. Realmente García Márquez no las vivió como uno las vive ahí. Yo la viví en Brasil, porque por circunstancias pude asistir a una ceremonia de macumba y entonces ahí sí se da uno cuenta que realmente esa religión es muy fuerte. García Márquez no tuvo esa influencia, pero poco a poco fue asimilando que también el mundo africano había que pasar de simplemente las caricaturas o los prejuicios que se tienen sobre la raza para dar una visión un poco más lograda de la cultura. Me parece que es en esa novela Del amor y otros demonios, exactamente. En toda la narrativa garcía-marquiana, Sirva María de todos los ángeles sería aquel personaje que, por la trama, sería el sujeto que tendría más performancias relacionado con la herencia cultural africana, legada a través de los esclavos con los que ha convivido en el patio. Pues bien, yo creo que habría que diferenciar las performancias de Sirva María de todos los ángeles en 2 órdenes: el orden de lo empírico natural y el orden de lo no empírico y sobrenatural. En efecto, en el orden de lo empírico, pues sí, están las lenguas, hablar las lenguas, conocer los bailes, estar vestida como está vestida. Bien, pero yo creo que en el orden de las performancias que ya tienen que ver con esa lógica del mundo tal cual la vive el personaje Sirva María de todos los ángeles, ahí yo sí creo que no corresponde a lo africano. La idea que yo defiendo es que
Sierva María de todos los ángeles realiza una performance imaginaria en el orden de lo sobrenatural que tiene que ver con una oniromancia. La oniromancia que se manifiesta en el hecho de que hay una actividad onírica compartida, hay una actividad onírica que anuncia el futuro y la gran singularidad que yo veo en esta novela de la actividad onírica que no existe en ninguna otra narrativa ni cuento ni novela de García Márquez es que además de todo lo que yo he enumerado, la actividad onírica puede modificar la realidad, es decir, en la actividad onírica puede operarse la voluntad, el libre albedrío y cambiar la historia, que es lo que hace Sierva María de todos los ángeles al darse voluntariamente la muerte, porque se come todas las uvas y ella sabe que al hacer eso moriría. Eso como lógica, como performancia y como dominio de un orden de lo sobrenatural, creo yo que corresponde a esa lectura que yo propongo en clave Wayuu. Eso corresponde a la oniromancia Wayuu. Es como si García Márquez le hubiera dado en los términos de lo natural toda una gran cantidad de elementos que son elementos africanos, pero en el orden de la resolución, en cuanto a su performancia y en cuanto a su evolución como sujeto, Sierva María de todos los ángeles opera las lógicas culturales Wayuu.